Las contiendas doctrinales, parte 2. El amor responsable. A pesar de la obligación de amar a todos, mis hermanos, una obligación que hemos estado estudiando en la lección anterior, y el significado de esta obligación es muy profundo y muy importante en la Iglesia del Señor si nosotros vamos a tener la unidad que Dios quiere que tengamos. Pero a pesar de esta obligación, mi responsabilidad específica hacia hermanos en diferentes condiciones espirituales y morales es diferente. La expresión del amor legítimo, el amor que proviene de Dios, no es igual en toda circunstancia. A pesar de reconocer que toda persona que ha nacido de nuevo es mi hermano, y a pesar de amarlo en realidad debido al amor que le debo tener, no podré hacer caso omiso a todos los errores de mis hermanos. Afectarán nuestra relación de manera drástica. Según la Biblia, hay situaciones que exigen diferentes acciones hacia mi hermano. A veces corregirlo, o rehusarlo, y señalarlo como advertencia a otros cristianos. Hay varias preguntas fundamentales que merecen una respuesta. Por ejemplo, ¿cuándo debo corregir o reprender a mi hermano? ¿Cuándo debo rehusar a mi hermano? ¿Cuáles son los límites de la comunión entre cristianos? ¿Cuándo debo señalar a mi hermano y advertir a otros hermanos del error que él está cometiendo y practicando? ¿Cuándo debo estar de acuerdo en no estar de acuerdo con mi hermano? O sea, vivir en paz a pesar de no estar de acuerdo en determinado punto de enseñanza. ¿Hay diferentes niveles de comunión entre cristianos? Estas son preguntas que queremos considerar en esta lección. A algunas de estas preguntas quizás no les demos una respuesta definitiva, pero son cosas que usted debe meditar y estudiar en la palabra de Dios. La palabra más común traducida corregir o reprender en la Biblia es de la palabra griega elegko. Y esta palabra elegko significa convencer. Es la misma palabra traducida convencer en Juan capítulo 16 y el versículo 8 con referencia a la obra del Espíritu Santo. Hay ocasiones cuando es mi deber corregir o reprender a mi hermano. La Biblia dice, por ejemplo, en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2, exhortando al evangelista, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Este texto claramente me instruye que hay ocasiones cuando como predicador del Evangelio de Cristo me tocará reprender a mi hermano. En Efesios capítulo 5, versículos 3 al 13, usted encontrará una lista de prácticas que deben ser reprendidas en vez de practicadas por los hijos de Dios. Después de hablar de cosas como la fornicación y la inmundicia y palabras deshonestas, luego dice en el versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. La reprensión es una de las buenas obras que el obrero del Señor debe cumplir por medio de las Escrituras inspiradas. Conocemos muy bien lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3 y el versículo 16 acerca de que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Claramente, es buena obra corregir a mi hermano por medio de las Sagradas Escrituras. Una de las responsabilidades de los ancianos es la de tapar
la boca, dice el apóstol Pablo, de aquellos que enseñan lo que no es debido. En Tito capítulo 1, comenzando en el versículo 9 y leyendo hasta el 11, encontramos esto. Acerca de los obispos o ancianos en la iglesia, él debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Esto es responsabilidad de hombres maduros espirituales, escogidos por Dios y por la iglesia como ancianos del pueblo del Señor. Timoteo recibió del apóstol Pablo el encargo de corregir a algunos maestros en Éfeso que enseñaban doctrinas extrañas. Primera Timoteo, capítulo 1, comenzando en el versículo 3. Como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Aun los ancianos que persisten en el pecado deben ser reprendidos públicamente, dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 5 y el versículo 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Creo que estos textos son suficientes para que veamos que a veces la expresión de vida del amor, la expresión de vida de la espiritualidad y del cumplimiento de la responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros, incluye el corregir y el reprender a nuestros hermanos. Pero no debemos olvidar que cuando es necesario corregir al hermano, la actitud nuestra es un elemento de vital importancia que afecta directamente los resultados de la corrección, tanto en cuanto a si nosotros agradamos a Dios, como también si es beneficioso para aquella persona que nosotros corregimos. En 2 Timoteo, por ejemplo, en el capítulo 2, comenzando en el versículo 24, el apóstol Pablo exhorta, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hay que recordar que nuestro propósito en corregir es tratar de enderezar el camino del que lleva el hermano. Es tratar de rescatarlo de las garras de Satanás. Es tratar de que se escape del lazo del diablo y sea salvo. Así que con mansedumbre, con paciencia, con amabilidad, nosotros tenemos que enseñar y corregir a los que se oponen. En Gálatas capítulo 6, hablando a todo cristiano espiritual acerca de la corrección de otros hermanos que han cometido alguna falta y que se encuentren practicando este pecado. Hermanos, Gálatas 6, versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aún en el texto que leímos en 2 Timoteo capítulo 4 y el versículo 2, donde nos dice que el predicador debe predicar en todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, debe redarguir y reprender y exhortar, pero lo debe hacer con toda paciencia y doctrina. Debe tener el cuidado de contender por la fe, pero contender por la fe, como dice Judas en el versículo 3, sin ser contencioso, como exhorta Pablo
en 2 Timoteo 2:24. Aprender a contender por la fe sin el espíritu de la contención es algo muy delicado, algo muy difícil, pero algo que nosotros podemos aprender si tenemos en el corazón el verdadero amor por nuestros hermanos. No un amor débil que no está dispuesto a corregir, pero también no un espíritu de contención que le gusta corregir y que no le importa el resultado en la vida del hermano. Además de corregir, lamentablemente hay ocasiones cuando, a pesar de la claridad de las instrucciones bíblicas, a pesar de la mansedumbre, la paciencia y el amor con los cuales presentamos estas instrucciones bíblicas, un hermano no acepta la corrección. En algunas de estas ocasiones se hace necesario rehusar a mi hermano. Estudiaremos esto en términos más específicos en la siguiente subdivisión del estudio sobre la comunión fraternal, pero por el momento es suficiente tomar en cuenta que este rechazo es aplicable tanto en casos de hermanos que persisten en propagar ciertos errores doctrinales, como el caso que trata Juan en 2 Juan versículos 10 y 11, como también en casos de hermanos que persisten en practicar ciertos errores morales en su vida personal. 1 Corintios capítulo 5 y el versículo 11. A muchos hermanos no les parece que el rehusar a un hermano sea una expresión de amor, pero según la Biblia sí lo es, porque el propósito con el cual lo estamos rehusando es por el amor que le tenemos a Él, primeramente, esperando que esto resulte en que se arrepienta y reconozca su error. Y también es una expresión de amor por el pueblo de Dios, porque estamos tratando de evitar que el pueblo del Señor se contamine por medio de la levadura, la influencia errada que trae esta persona que persiste en una enseñanza doctrinal equivocada o en una práctica de inmoralidad en su vida, como es el caso en 1 Corintios 5. Hay hermanos que están muy dispuestos a reconocer que la fornicación, el adulterio, la deshonestidad, que estas cosas sí merecen que la persona sea rehusada, pero no están dispuestos a reconocer que también hay línea en cuanto a lo que podemos y tenemos que aceptar y lo que tenemos que rechazar doctrinalmente. Pero en 2 Juan, versículos 10 y 11, el apóstol Juan dice lo siguiente: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. De modo que definitivamente hay ciertas situaciones, y estaremos considerando este texto más adelante, hay ciertas situaciones donde no podemos aceptar, sino que tenemos que rehusar al hermano por la doctrina que trae. Luego en 1 Corintios capítulo 5, habla de aspectos de inmoralidad sobre todo. 1 Corintios 5 y el versículo 11 creo que es el versículo que trae un resumen. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Lo tenemos que rehusar. Por supuesto, lo que tenemos que hacer además es tratar de convencerlo, tratar de corregirlo, tratar de reprenderlo. Pero cuando esto no sucede, cuando no se da el resultado esperado, llega el momento cuando lo tenemos que rehusar. Tal vez el caso que requiere más sabiduría aún es el de saber cuándo debo señalar a mi hermano y advertir a otros hermanos contra su ejemplo o contra su enseñanza. En Romanos capítulo 16, versículos 17 al 18, las Escrituras nos instruyen de esta manera. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones
y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Aquí nota que el apóstol Pablo está señalando a ciertos hermanos, y les está diciendo a los demás hermanos que se aparten de ellos, que no tengan nada que ver con ellos. Y les dice que se fijen en ellos, que los señalen a ellos, para así advertir a todos contra este peligro. Hay varios textos en el Nuevo Testamento que nos advierten contra los falsos maestros en términos generales. Cristo mismo, en Mateo capítulo 7, versículos 15 en adelante, advierte contra los falsos profetas, que vienen, dice Cristo, con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y luego aclara lo que uno tiene que observar en la vida de ellos, sus frutos. Habla de estos frutos, de su enseñanza equivocada, de su falta de sinceridad en lo que están haciendo, de su vida que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, que no practican lo que Dios ordena. Y así, en estos términos generales, Cristo advierte contra los falsos maestros. También el apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 4, comenzando en el versículo 1, advierte contra creer a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y luego nos explica que podemos nosotros saber el que es espíritu de verdad y el que es espíritu de error por si sigue las instrucciones o está de acuerdo con las instrucciones y enseñanzas de los apóstoles o no. También hay varios ejemplos de advertencias directas contra ciertas doctrinas específicas y algunos grupos específicos. Los fariseos. En Mateo capítulo 23, el Señor Jesucristo tanto les condena a los fariseos por su mala actitud, como también por sus doctrinas equivocadas, y al mismo tiempo advierte al pueblo contra los fariseos, contra este grupo, con toda su enseñanza, públicamente lo hace. En Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 23, y también en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 5, el apóstol Pablo advierte contra el ascetismo, aquellos que imponen ciertos reglamentos que impiden la libertad que tenemos con el cuerpo físico. También advierte contra la doctrina de los judaizantes, o sea, aquellos que estaban tratando de obligar a los gentiles a guardar la ley para ser salvos. La carta a los Gálatas de esto trata, advirtiendo contra esta enseñanza equivocada específicamente, no sencillamente en términos globales o en términos generales, sino contra una doctrina errada. También en 1 Juan y 2 Juan, la doctrina gnóstica, que se estaba desarrollando ya en la iglesia, aquella filosofía que decía que Jesús era uno, que el Cristo era otro, que Jesucristo no vino en carne. Toda esta confusión que ellos tenían. Estas epístolas se dirigen para corregir estos errores específicamente. También en 1 Corintios capítulo 12 al capítulo 14, el apóstol Pablo corrige y advierte contra los errores sobre los dones espirituales. Y en el capítulo 15, contra aquellos que negaban la resurrección, esta doctrina falsa. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, advierte contra los errores que algunos tenían conceptos equivocados sobre la segunda venida de Cristo. En 2 Pedro capítulo 2, contra el libertinaje. En Apocalipsis capítulo 2, versículos 14 al 15, el grupo específico de los que tenían la doctrina de Balaam, y la de los Nicolaitas, y la de Jezabel en el capítulo 2, versículos 20 al 23. Además de todo esto, en 2 Timoteo capítulo 2, comenzando en el versículo 16, encontramos esto que es muy específico, hasta nombra a 2 individuos que son maestros falsos, que deben ser rehusados,
por el trastorno de la fe de otros hermanos que han causado, por medio de su enseñanza falsa, que la resurrección ya había ocurrido. En 2 Timoteo, quiero que leamos esto, capítulo 2, versículos 16 al 18. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Ahora, el tener la sabiduría para saber cuándo es necesario hacer esto, cuándo podemos sencillamente hacer advertencias contra falsos maestros en términos generales, esto se puede hacer en cualquier momento, por supuesto, que sea necesario. Cuándo es necesario ya señalar una doctrina específica que se está practicando o se está enseñando en algunos lugares. Cuándo es necesario advertir a los hermanos contra esto. Esto requiere tal vez un poco más prudencia, pero siempre es algo un poco fácil el hacerlo. Pero ya el señalar a un grupo específico, los judaizantes, los fariseos, los gnósticos, los que tienen la doctrina de Balaam, los nicolaitas, los de Jezabel. Esto ya está señalando un grupo de personas más limitado y requiere que uno sea muy prudente, que tenga sabiduría. Y luego señalar a dos personas específicamente, Himeneo y Fileto, como maestros falsos. Esto es algo que a veces, lamentablemente, es necesario, pero la tendencia nuestra, creo, es de hacer esto último muy pronto, sin hablar con ellos, sin tratar de corregirles a ellos, sin tratar de restaurarles a ellos, sin tratar de comprender lo que están enseñando en verdad, sin estar seguro de lo que enseñan, si es de veras lo que nos han reportado o no. Pero cuando se trata de algo que afecta la fe, que trastorna la fe de otros hermanos, y cuando estos hermanos maestros falsos persisten en su enseñanza, y no podemos nosotros después con paciencia corregirles y enderezar su enseñanza, a veces se hace necesario señalar y advertir a otros hermanos contra su ejemplo y contra su enseñanza. Estoy incluyendo esto en este estudio acerca de la unidad y la armonía deliciosa, porque no quiero que nadie piense que esté proponiendo que debemos aceptar a cualquier enseñanza, y que el hecho de que todos hemos sido bautizados para perdón de pecados significa que enseñe lo que enseñe, practique lo que practique, viva como viva, que debemos aceptarlo todo, hacer caso omiso a todos esos terrores y seguir adelante felices, en hermandad, en armonía deliciosa. No es eso lo que estamos diciendo, hermanos. Hay maneras de tratar estos casos, maneras y actitudes bíblicas, espirituales, cristianas. Y es de estas maneras que tenemos que hacerlo. Esto es expresión de amor responsable, de amor espiritual. Siempre con las actitudes que estudiamos en 1 Corintios capítulo 13, pero también con la firmeza que encontramos en los demás textos que hemos estado considerando en esta lección. Ahora quiero avanzar a considerar un poco acerca de la comunión fraternal, la comunión entre hermanos. Dícese de la iglesia primera en la ciudad de Jerusalén en Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La comunión unos con otros, la comunión fraternal, es algo muy importante. De hecho, es en parte la esencia de lo que estamos estudiando, la armonía
deliciosa de habitar juntos, de gozar esta comunión. Pero hermanos, es necesario decir que hermandad y comunión lamentablemente no son sinónimos. Esto significa que tengo hermanos con los cuales no puedo estar en comunión. Espero que se fije muy bien en esto que estamos estudiando, es muy importante. La hermandad se basa sencillamente en el nuevo nacimiento, el haber nacido de agua y del Espíritu. La persona que ha nacido de agua y del Espíritu, ha nacido de nuevo, es hijo de Dios. Y por tanto, si yo también he nacido de agua y del Espíritu y soy hijo de Dios, soy hermano de aquel que lo ha hecho. Pero la verdadera comunión fraternal, la comunión entre hermanos, se basa, además de esto, en andar en luz. 1 Juan capítulo 1, versículos 6 al 7 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Para que nosotros tengamos comunión con Dios, permanezcamos en comunión con Dios después de haber nacido de Dios, es necesario practicar la verdad. Es necesario andar en luz. El que anda en tinieblas no tiene comunión con Dios y no tiene comunión con sus hermanos en el sentido legítimo de la palabra. La verdadera comunión fraternal se basa, además de haber nacido de nuevo, de andar en la luz, o sea, en practicar la verdad. El significado de andar en luz, según el versículo 6 y 7, es practicar la verdad. Note, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué estamos haciendo? Mintiendo. ¿Qué más? No practicamos la verdad. Si andamos en tinieblas, no practicamos la verdad. Si andamos en luz, ¿qué hacemos? Practicamos la verdad. Practicar la verdad y andar en luz es lo mismo. Si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Estamos practicando la verdad. Otro texto que lo explica. Juan capítulo 3, versículos 20 al 21. A veces hay mucha confusión o preguntas sobre esto de ¿qué significa andar en luz? Bueno, significa practicar la verdad. Juan 3, 20 al 21. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea que anda en tinieblas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad anda en luz. El que practica la maldad, el que hace lo malo, aborrece la luz, anda en tinieblas. El significado de andar en luz es practicar la verdad. Y esto es en el sentido moral, espiritual, doctrinal, en todo sentido. Ha de ser obvio que aquellos que no han nacido de nuevo no son hijos de Dios. Y como consecuencia no tienen comunión con Dios, como dice Pablo en Efesios 2, 12 al 13. Están alejados del pueblo de Dios, de la ciudadanía de Israel, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza en el mundo. De igual manera, aquellos que no son hijos de Dios, no son hermanos de los hijos de Dios. Por eso no llamamos hermanos a aquellos que no son cristianos, que no han nacido de nuevo. Y como consecuencia de no ser hermanos, no tienen comunión con la familia de Dios. Además, el hijo pródigo, el que no anda en luz, siempre es hijo de Dios, pero ha abandonado la comunión con su padre y también al hacerlo abandona la comunión con el resto de la familia, o sea, con sus hermanos. Es hermano, es hijo de Dios,
pero no tiene comunión con Dios y no tiene comunión con sus hermanos. Claro está que todo hijo que está en comunión con el Padre también tiene el derecho de estar en comunión con el resto de la familia de Dios, la Iglesia. De igual manera, todo hijo que no está en comunión con el Padre no está en comunión legítima con la familia de Dios. Bueno, seguiremos con este estudio de la comunión fraternal al otro lado de este mismo casete. En algunos casos que la Biblia describe con toda claridad, por ejemplo en 1 Corintios capítulo 5 versículos 11 al 13, el deber de la familia o la iglesia es aclarar que por su propia conducta el hijo rebelde ya no tiene comunión con Dios, sino que su comunión es con Satanás. Esto es el significado de la declaración en 1 Corintios capítulo 5, versículos 4 al 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esto no es un rechazo eterno, no es un rechazo definitivo, sino que es algo que hacemos con el propósito, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Pero es responsabilidad de la iglesia, es responsabilidad de la familia de Dios, el aclarar que por su propia conducta, este hermano, en este caso fornicario, y otros, como estudiamos en el versículo 11 ya, que son avaros, idólatras, maldicientes, borrachos, ladrones, aclararles a ellos que no pertenecen a Dios, no tienen comunión con Dios en la situación en que está viviendo. Su comunión es con Satanás. Esto es entregarlo a Satanás. Es lo que el apóstol Pablo dice que él había hecho en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites, por ahí es la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Nuevamente, les ha entregado a Satanás no como algo eterno, sino para que aprendan a no blasfemar. Les ha aclarado que pertenecen al diablo, no a Dios, que su comunión es con Satanás, no con el Señor, y no con el pueblo del Señor, hasta que aprendan a no blasfemar, y luego pueden tener de nuevo comunión con Dios y con el pueblo de Dios. Hay dos tendencias erradas en las iglesias de Cristo. La primera tendencia peligrosa
es la misma que se presentó en Corinto. La tolerancia de aquello que Dios claramente no tolera. Su jactancia no es buena, les dice Pablo. Su tolerancia de este caso no es buena. En este caso se permite indebidamente que un hermano que ha perdido su comunión con Dios goce de la comunión de la familia de Dios. Y esto debe ser imposible, tener comunión con Dios, no tener comunión con Dios, y al mismo tiempo tener comunión con la familia de Dios. Esto es una imposibilidad espiritual. No debe suceder esto. Hay dos efectos negativos de esta tolerancia. Primero, el hermano rebelde no reconoce la gravedad de su error, de su pecado. Por tanto, sigue pecando, sigue cometiendo lo mismo, cree que todo está bien, anda felizmente. He visto casos, conozco casos ahorita, de hermanos que han llegado a determinada congregación y debido a su pecado de inmoralidad, la iglesia les ha aclarado que tienen que separarse, que deben no vivir juntos, que deben vivir solos o volver a su propio marido o esposa, como sea el caso. Y si no lo hacen, pues no podrán tener comunión con Dios, ni con el pueblo de Dios. Y luego han buscado a otra congregación de la iglesia del Señor y les han aceptado en esta condición. Y como les han aceptado en esta condición, se sienten aprobados, creen que no es tan grave el pecado que están cometiendo, ven a la otra congregación anterior como unos legalistas que no aman, no tienen amor legítimo, y creen que están justificados en su pecado, y seguirán cometiendo lo mismo, sin reconocer que no es posible tener comunión con Dios, ni con la familia de Dios en esta condición. Este es lo primero, el primer efecto negativo de esta tolerancia. El hermano rebelde no reconoce la gravedad de su pecado. Y segundo, los demás miembros de la familia se pueden contagiar de la misma maldad, o sea, de la levadura que menciona Pablo en 1 Corintios capítulo 5, que afecta a toda la masa. Y esto también es algo que hemos observado en estos mismos casos y otros. Esto sucede. Empieza la iglesia a pensar. Algunos jóvenes en la iglesia creen, bueno, estos lo hacen, entonces están en comunión con la iglesia. Creo que yo lo puedo hacer también, no hay problema. La segunda tendencia peligrosa, diferente a esta primera. La primera es el tolerar lo que Dios claramente no tolera. Pero la segunda tendencia peligrosa es la de establecer límites a la comunión con la familia de Dios que Dios mismo no ha establecido. En este caso, limitamos la gracia de Dios. Establecemos límites arbitrarios, basados en nuestro propio juicio, y promovemos cierto concepto legalista de la comunión con Dios, lo cual también es muy peligroso para nosotros. Es importante reconocer que hay límites a la comunión con Dios. Y como consecuencia, hay límites a la comunión con la familia de Dios. Recordando que el tener comunión con la familia de Dios depende de tener comunión con Dios, supuestamente, debidamente. Así debe ser, aunque a veces no es así. Pero de igual importancia es reconocer que hay lugar en la familia de Dios para diferentes niveles de madurez espiritual y moral. Es decir, que no todos nosotros, aun no todos aquellos que escuchan mi voz ahora, estamos en el mismo nivel de madurez espiritual. No todos tenemos el mismo entendimiento. No todos tenemos el mismo nivel de pureza en nuestra vida moral. Hay algunos que estamos luchando con algunos problemas, algunas tentaciones, algunos pecados en nuestras vidas, y otros que no tienen estos problemas ya, sino tienen otros problemas diferentes. Hay lugar en la familia de Dios para esto, para diferentes niveles de progreso,
de madurez espiritual y moral. También hay lugar en la familia de nuestro Padre para opiniones diferentes. Aun cuando una opinión es correcta y otra equivocada. Estaremos estudiando más adelante en este mismo cursillo acerca de las opiniones en base a Romanos capítulo 14 y parte del capítulo 15. Y veremos que hay opiniones correctas y opiniones incorrectas, contrarias a lo que Dios establece como verdad, pero hay lugar en la familia de Dios para estas opiniones diferentes. Tendrá que esperar que lleguemos a esta parte del estudio para que lo explique detalladamente. Pero así es. Aún hay lugar en la familia de Dios para cierta mala comprensión doctrinal. Oh, sí, hermanos. Esto sí nos sorprende un poco. Entendemos que no todos entendemos lo mismo. Entendemos que no todos tenemos el mismo nivel de moralidad y todo, pero diferencias doctrinales. Sí, hermanos, hay lugar en la familia de Dios para diferentes niveles de entendimiento doctrinal. Hay lugar para cierta mala comprensión doctrinal. La evidencia de ello es la iglesia en Corinto. En Corinto tenemos a hermanos que tienen conceptos errados sobre la cena del Señor. Tenemos hermanos que tienen conceptos errados sobre los dones espirituales. Tenemos hermanos que tienen conceptos errados sobre la resurrección. Sin embargo, Dios siempre los considera como sus hijos, y Pablo se dirige a ellos como sus hermanos, como la iglesia de Dios, como santos de Dios. Ahora, cuidado. Esto no quiere decir que no vamos a exhortar a hermanos que cometen pecados por su falta de madurez espiritual o moral. Vamos a exhortar. Cuando un hermano comete pecado por su falta de madurez, sea espiritual o sea moral o doctrinal, le vamos a exhortar. Esto de que haya lugar dentro de la familia para esto no significa que hay lugar para seguir en ello. No significa que no lo vamos a corregir. No significa que no vamos a exhortar. No significa que no vamos a corregir por medio de las Escrituras a aquellos hermanos que tienen mala comprensión doctrinal. Hay que hacerlo. Pero al mismo tiempo no los debe cortar de la comunión de la familia de Dios, porque según estos textos, Dios no los ha cortado de su comunión todavía. Su gracia es inmensa para con sus hijos. En Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2, la Biblia dice que somos justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vivimos en gracia si somos hijos de Dios. Los hijos de Dios ya están en gracia. No obstante, esta gracia no es licencia para seguir practicando el pecado, como Pablo aclara comenzando en Romanos capítulo 6 y el versículo 1, que pues diremos perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Nunca. Nunca. No está dentro del propósito de nuestro estudio actual el presentar una explicación detallada de lo que significa vivir bajo gracia, pero sugiero que usted estudie con mucho cuidado las epístolas de Pablo a los Gálatas y a los Romanos, porque hay enseñanzas vitales a nuestra actitud hacia otros hermanos y también hacia nuestra propia salvación en estas epístolas. Un concepto deficiente de la gracia de Dios y una aplicación legalista de los mandamientos del Nuevo Testamento es uno de los factores que afectan nuestra actitud
hacia los errores de nuestros hermanos, errores doctrinales, espirituales y morales. O sea, cuando tenemos el concepto de que podemos ser salvos únicamente si lo hacemos todito, exactamente como Dios ordena, y hacerlo así todo el tiempo. Esto, hermanos, era la enseñanza de la ley. Esto es lo que la ley requería, el hacerlo todo exactamente, todito, exactamente como Dios ordena, y hacerlo así todos los días sin fallar. Esto era lo que la ley antigua requería del hombre. Por esto vino la gracia, porque Dios reconoce que la ley era débil por la carne, por nosotros, por nuestras propias debilidades. Por tanto, ahora en la gracia debemos tratar de hacerlo todito, exactamente como Dios ordena, y debemos tratar de hacerlo todos los días, todo el tiempo. Pero cuando no logramos esto, que es todo el tiempo, cuando no logramos esto, la gracia de Dios es la base para nuestra salvación y para nuestra relación con Él. Y Él está viendo nuestra fe, nuestra confianza en Cristo. Si nos damos cuenta que estamos cometiendo un error, tenemos que arrepentirnos, tenemos que cambiar, tenemos que abandonar el error. Si no abandonamos el error que reconocemos, si no tratamos de cambiar, si no buscamos la ayuda de Dios y del pueblo de Dios para cambiar y nos rebelamos contra Dios, vamos a perder esta comunión con Dios. Vamos a perder el favor, la gracia del Señor. Pero mientras nuestro espíritu, nuestra actitud sea una de sumisión a Dios, estamos tratando de practicar la verdad y gozando de la gracia de Dios. Claramente, hay diferentes niveles de intimidad y acuerdo en la comunión fraternal, de la misma manera que hay diferentes niveles de intimidad y acuerdo en la comunión que tienen diferentes individuos con Dios. O sea que todo cristiano fiel tiene comunión con Dios. Todo cristiano fiel tiene comunión con Dios. Pero no todos aprovechamos la misma intimidad en nuestra relación personal con el Padre. Esta relación personal e íntima con Dios depende en parte de guardar la palabra de Cristo. El mismo Señor lo dice en Juan capítulo 14 y el versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora, fíjese, Dios ama a todos, cristianos y no cristianos. Dios ama a todos sus hijos, los que son fieles y los que no son fieles. Él ama a todos los cristianos, maduros e inmaduros, fuertes y débiles, los ama a todos. Pero hay algo especial, hay una relación más íntima, una relación más profunda entre aquel que ama a Dios y guarda la palabra de Cristo. El Padre le amará de una manera más especial, más íntima, tendrá una relación más íntima, más estrecha con Él. Y vendremos a Él, dice Cristo, y haremos morada con Él. Esta es la situación de diferentes niveles, por decirlo así, de intimidad, diferentes niveles de acuerdo en nuestra relación con Dios. El apóstol Juan insiste que el cristiano tiene que andar en luz para tener comunión con Dios. 1 Juan 1, 5 al 7, que ya estudiamos. Y como hemos aprendido, andar en luz significa practicar la verdad. Por supuesto, ninguno, ni usted, ni yo, ni ningún otro, conoce toda la verdad perfectamente. Y ninguno, ni usted, ni yo, ni ningún otro, practica toda la verdad perfectamente. Pero por la gracia de Dios,
y por medio de la sangre de Jesucristo Dios perdona estos errores siempre y cuando la práctica de nuestra vida sea guardar la palabra de Cristo, o sea, la verdad. En Cristo, Dios nos acepta plenamente en su comunión a pesar de nuestras flaquezas, pero claramente no andamos tan cerca de Dios como otros hermanos que lo conocen mejor y que siguen con más cuidado sus instrucciones. Sencillamente no andamos tan cerca de Dios. Nuestra comunión con Él no es tan estrecha, no lo aprovechamos. No es que Dios no la quiera dar, sino que nosotros no la aceptamos, no la aprovechamos, no la sabemos apreciar. Esto es en cuanto a los niveles de intimidad, niveles de comunión entre el cristiano y Dios. Sencillamente lo que estamos diciendo es que hay algunos cristianos que andan más cerca de Dios que otros. Son más íntimos con Dios que otros, por su nivel de espiritualidad, de crecimiento en la gracia de Dios y en el conocimiento de Cristo Jesús. De la misma manera, hay diferentes niveles de intimidad entre hermanos en Cristo. Porque hay hermanos en Cristo que andan más de acuerdo unos con otros que otros hermanos en Cristo. Debemos aceptarnos unos a otros como hermanos a pesar de nuestras flaquezas, porque todos hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Todos hemos sido adoptados por el Padre Celestial como hijos. Y todos hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y por estas tres razones debemos aceptarnos unos a otros como hermanos, a pesar de nuestras flaquezas y errores. Pero dos hermanos que están muy interesados en el evangelismo personal y lo practican juntos, gozarán de una relación más estrecha que la que tienen con otros hermanos que no participan en esta buena obra. Esto es natural. En realidad, no es solo natural, es un principio espiritual. Si dos hermanos están muy interesados en predicar el Evangelio a aquellas almas que necesitan conocer de Cristo, y en la congregación hay otros 10 hermanos que no están muy interesados en esto, no le dan la importancia que estos dos hermanos dan a este trabajo. Estos dos hermanos van a gozar de algo, de una comunión, de una participación juntos, van a compartir algo entre ellos que no comparten con aquellos otros hermanos que no tienen este interés. Lo mismo será cierto en las diferentes actividades del pueblo de Dios. Además, si por ejemplo, dos hermanos están de acuerdo sobre varios temas bíblicos que consideran ellos muy importantes, claramente van a compartir más espiritualmente que con otros hermanos con los cuales no están de acuerdo sobre los mismos temas que consideran muy importantes. Esta diferencia va a ser aún más marcada si se trata de prácticas diferentes en vez de solamente conceptos diferentes. Un hermano que cree firmemente que no debemos dar dinero de la ofrenda de la iglesia a un hogar que cuida a los huérfanos sentirá mayor intimidad espiritual con otro hermano de la misma convicción que lo que siente con un hermano que participa en una congregación que usa parte de la ofrenda de esta manera que él considera incorrecta. Pueden y deben amarse, respetarse y considerarse como hermanos, pero esta diferencia práctica tendrá un efecto negativo en su relación personal, o sea, en el nivel de comunión o asociación que pueden gozar. Hay mucho que pueden hacer juntos sin ofender la conciencia, pero para el hermano que insiste que no debemos ayudar económicamente de la ofrenda a los orfanatorios, por ejemplo, el momento de la ofrenda presenta un obstáculo para seguir compartiendo, o sea, teniendo comunión con los hermanos que dedican un porcentaje de su ofrenda para este fin. Esto es un problema
práctico que limita la comunión, limita la asociación, limita la intimidad entre dos hermanos. Algo que no es limitado cuando se trata de hermanos que comparten la misma convicción sobre este u otro tema. Sugiero que lo que debemos hacer en estos casos, cuando vemos que la comunión es limitada por alguna convicción o algún interés, es primero reconocernos unos a otros como hermanos. Si en realidad se ha nacido de nuevo conforme a la palabra de Dios, la persona creyó en Cristo, se arrepintió de sus pecados, confesó el nombre del Señor, fue bautizado para perdón de los pecados, es hijo de Dios. Y debemos reconocer unos a otros en esta situación como hermanos. Segundo, debemos tratarnos unos a otros como hermanos, en vez de tratarnos como enemigos. A veces se observa que entre hermanos que tienen convicciones diferentes hay más odio y más enemistad que las que se manifiesta entre un cristiano o una iglesia y una secta o el mundo incrédulo. Debemos tratarnos unos a otros como hermanos, a pesar de estas diferentes convicciones que tengamos. No tratarnos como enemigos. Tercero, debemos participar juntos, o sea, tener comunión, en todo cuanto nos sea posible y buscar cada vez más oportunidades para cultivar nuestra relación fraternal. Por ejemplo, tengo hermanos que creen que uno debe usar un solo envase, una sola copa en la cena del Señor, un solo recipiente para el fruto de la vid. Bueno, claramente, ellos no están cómodos, no se sienten bien al participar en la cena del Señor con nosotros. Pero ¿podemos reunirnos para predicar la palabra? ¿Podemos reunirnos para cantar alabanzas a Dios? ¿Podemos participar juntos aún en la evangelización de las almas? Hay mucho que podemos hacer juntos, si solamente estamos dispuestos a hacer lo primero que mencionamos, reconocernos como hermanos y tratarnos como hermanos, y luego tratar de cultivar esta relación fraternal, participando juntos en todo cuanto nos sea posible. 4. Hay que respetar la conciencia de cada uno. Cuando nosotros empezamos a hacer acusaciones contra otra persona, contra su integridad, contra su sinceridad, contra su conciencia, al decir que no cree en la palabra de Dios y por esto no acepta lo que yo creo, no estamos respetando la conciencia de la persona. No debemos ofender la sinceridad, la dignidad ni la conciencia de otro hermano. 5. Debemos estudiar la palabra de Dios juntos, sobre estos temas y sobre otros temas, pero en un ambiente de amor y respeto y con el propósito de comprendernos más y también comprender mejor la voluntad de Dios, incluyendo temas de acuerdo y desacuerdo. Estos son 5 pasos que podemos dar, y sin cambiar, sin dejar nada de las convicciones que tenemos, sin comprometer la verdad de Dios, todos podemos hacer esto si somos hijos de Dios. Por supuesto, el problema más difícil que tenemos en la aplicación de la enseñanza bíblica sobre la comunión fraternal está en el campo doctrinal. Por ejemplo, entendemos claramente, aunque no siempre se practica esto, pero entendemos que un hermano que persiste en la fornicación, después de largos esfuerzos por restaurarlo a la santidad, tendrá que perder su comunión con la iglesia. Pero lo difícil es decidir hasta qué punto debemos tener comunión con hermanos que carecen del mismo conocimiento doctrinal que nosotros tenemos, o que tienen prácticas diferentes, como las que mencionamos en el principio de esta sección del estudio sobre los desacuerdos doctrinales. Sabemos que la Biblia dice en 2 Juan 9 que cualquiera que se extravía
y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Esto claramente enseña que ha perdido su comunión con Dios. No tiene a Dios. Y los siguientes dos textos, versículos 10 y 11, enseñan con igual claridad que nosotros no debemos tener comunión con tales personas tampoco. No tienen comunión con Dios, no debe tener comunión con el pueblo de Dios. Pero ¿cuándo es aplicable esta limitación? La pregunta no es, note, la pregunta no es cuándo debemos corregir a un hermano que trae una doctrina diferente. Esto es siempre. Sino cuándo debemos rehusar a un hermano que trae una doctrina diferente. Sabemos en base a Romanos capítulo 14 que si se trata de una doctrina diferente sobre guardar ciertos días especiales, que no debemos rechazar a nuestro hermano por esto, sino recibirlo. Lo mismo es cierto en cuanto a aquellos que creen que solamente deben comer legumbres vegetarianos. Tal vez sea útil considerar los casos bíblicos en los cuales la palabra sí nos aclara específicamente que determinada doctrina diferente resulta en la pérdida de la comunión con Dios y por tanto debe resultar en la pérdida de la comunión con el pueblo de Dios si no responde a la instrucción, la corrección, la reprensión que se le presenta con amor en base a las Escrituras. Uno de los casos más claros se encuentra en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, que dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Tendremos que seguir explicando este texto en el siguiente casete.